Vale, pues vamos a empezar. Bueno, me presento por si alguien ve la grabación y no me conoce. Soy Enrique Domingo, el principal de Data IA en ERNI España. Y bueno, hoy vamos a hablar una intro a LangGraph, que es ahora veremos una librería de Python, un framework para construir agentes, flujos de agentes con LLMs. También veremos un poco qué son esto de los agentes, que la verdad que ahora con todo el marketing de las startups de los LLMs, que ahora hay tanto ruido y tanto movimiento, pues se usa mucho la palabra agente para vender y creo que hay gente que también tiene mucha confusión con el tema. Y bueno, eso lo veremos con LangGraph, que es al final una tool del ecosistema de LangChain. Y aquí he puesto pues un poco el ecosistema de LangChain como está ahora, así resumido. Y empezó LangChain siendo una librería open source, que lo que hace un poco es proveer como herramientas estándar, digamos, formas estándar de llamar a los modelos de LLMs, de hacer vector stores, o sea, de hacer pues RAG, por ejemplo, de llamar a de hacer conectores para llamar a ciertos servicios, por ejemplo, Confluence a Wikipedia, bueno, tiene cientos, ¿no? de servicios así, de los más comunes. Como es open source, la comunidad como que va desarrollando herramientas y conectores que son más típicos o para más casos de uso. Y empezó con esta librería open source, digamos, y LangGraph ahora lo han hecho como algo aparte, ¿no? Que es como un orquestador de flujos de agentes, que puede funcionar con LangChain, o sea, está pensado para funcionar con LangChain, pero es un proyecto aparte open source y podría funcionar con otras herramientas, ¿no? Sería un poco un Airflow que al final crea nodos y edges, digamos, para hacer un grafo y puedes llamar tanto a herramientas y LLMs de LangChain como usar otra cosa, ¿no? Como es al final con código, con Python y es open source, pues digamos que se adapta a cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues dentro del LangChain, el ecosistema de LangChain, hay otras interacciones pues, de third parties o de la comunidad y demás. Digamos que LangChain tiene el core de funcionalidades así más básicas y luego para integraciones y demás lo separaron para hacer con la comunidad pues cualquier cosa más abierta sin tener que tocar el core, digamos. Y luego, ya a nivel comercial, sacaron Langsmith, que es más para una plataforma cloud. Esto lo puedes correr tú en local, digamos, es código abierto, te bajas y te instalas tú la librería en Python y lo corres en local. Langsmith ya es una plataforma, digamos, para hacer DevOps, o sea, LLM Ops, digamos, de aplicaciones de Langchain. Y te permite pues, hacer debugging en el cloud, y eso, tiene un playground, tiene eso, prompt management, annotations, testing, monitoring, sobre todo testing y monitoring es la parte más fuerte, ¿no? Poder tener aplicaciones, eso, con LLMs deployadas, digamos, y con clientes y tener aquí, pues, en el cloud una forma más fácil sin tener tú que montar todo eso, lo puedes montar igualmente por tu parte, pero ellos te ofrecen esta capa así más fácil y es su forma también de monetizar esto, ¿no? Es muy común este modelo de negocio de ofrecer una parte de producto open source, pero luego el hosting o ciertas funcionalidades en el cloud para ellos poder financiar el proyecto y sacar dinero, ¿no? Entonces tú te lo puedes montar por tu cuenta todo o usar parte de sus servicios y demás. Y ahora lo último que han sacado, que está aún en beta y no sé si está para todo el mundo, es LangGraph Platform, que se llama igual que LangGraph, pero es algo aparte. Y esto sí que es de pago y es parecido a Langsmith, pero en vez de hacer una, digamos, herramienta de monitoring para tus aplicaciones de LLMs, esto es más para deployar, no será, porque aún no es accesible a todo el mundo, será para deployar aplicaciones ya a eso, de agentes, ¿no? Para deployment, como pone aquí. Y bueno, Langsmith sería para transversal, ¿no? Para el monitoring, el testing de todo, y esto sería pues más para la capa de deployment. Y aquí queda pues LangGraph dentro de este ecosistema de tools de LangChain. No he puesto aquí, pero tenía una gráfica que la tenía que haber puesto, que se ve de encuestas que hacen a developers y tal, ¿no? De este año, preguntándoles qué herramientas usan más en cuanto a LLMs y en IA y demás. Y LangChain es de las herramientas más populares de la industria y de la comunidad, ¿no? Entonces, hay alternativas que luego veremos muy por encima, pero LangChain es la más, de este tipo, la más usada, ¿no? Entonces, bueno, si no sabes por dónde tirar, es un poco compleja y tiene muchas opciones, muchas tools, muchas integraciones, porque hay mucha comunidad detrás haciendo, pero es como una apuesta segura porque sabes que no es una herramienta nicho que no vas a ver en ningún sitio, sino que muchas empresas la están integrando, que es muy popular. Entonces, la motivación de LangGraph, son algunas slides y tal que ellos comparten. Lo que vienen a decir es esto, ¿no? Aquí tenemos una gráfica donde se ve los agentes, ¿no?
cuanto más complejos son, o sea, un agente muy básico es un router, ¿vale? Un router que hace una llamada a un LLM y el LLM decide si hacer A o hacer B, ¿no? O sea, si usar una tool o si responderte directamente. Por ejemplo, ese es un router, ¿no? Y luego, de aquí, cuando crece el nivel de complejidad, ¿no? El eje de la derecha es el cuánto de control tiene la gente, ¿no? Cuánto de complejo es el flujo que montas y cuánto control tiene la gente, ¿no? Cuanta más complejidad, baja, digamos, la reliability de la aplicación, ¿no? Entonces, una aplicación donde la gente, donde el LLM solo hace un paso y tiene muy poco control, es más reliable y cuanto más complicas el flujo y más idas y vueltas hace la gente, más autonomía tiene la gente, se vuelve menos reliable, ¿no? Entonces, LangGraph lo que quiere intentar es poder permitirte hacer aplicaciones complejas, ¿no? Flujos de agentes complejos, pero sin perder tanta reliability, ¿no? O sea, con LangGraph sube, ¿no? O sea, una aplicación igual de compleja que usando otros frameworks, con LangGraph en teoría es más reliable porque añaden, pues eso, aquí hay unos cuantos ejemplos de herramientas que añaden persistencia pues, de memoria y tal de la gente, ve lo que va haciendo, streaming de las respuestas, un in the loop, o sea, permiten si quieres que haya un humano entre medias, o sea, se espera y tú validas la respuesta y él sigue o te hace preguntas, ¿no? Para que cometa menos errores en este flujo complejo y añadir control, añadir monitoring y demás, ¿no? Entonces, con todas estas herramientas y demás, pone un poco de raíles, digamos, para que un flujo agéntico complejo sea más reliable y cometa menos errores. Entonces aquí, pues, lo que es un agente o no, que es lo que decía antes, ¿no? Que se está usando mucho la palabra y hay mucha gente que veo que no sabe bien lo que es, ¿no? Pues al final es un sistema que usa LLMs para decidir qué acciones tomar, ¿no? O sea, un caso que no sería muy agéntico sería hacer una llamada a ChatGPT básico o hacer una llamada a un LLM. ¿Cuál es la capital de Francia, ¿no? París, ¿no? Eso no tiene, el LLM aquí no ha tenido que decidir el flujo, ¿no? Es una llamada y una respuesta. Luego aquí podemos complicarlo añadiendo tools, o sea, haciendo que el ChatGPT pueda buscar en la web, por ejemplo. Y esto sería un poco más agéntico porque tú le haces una pregunta y el ChatGPT sabe que tiene. Pongo ChatGPT porque es la aplicación que todo el mundo conoce, pero esto podría ser cualquier aplicación nuestra o de otros, ¿no? Pues tú puedes añadir eso, el web search en ChatGPT. Y ahí el LLM sabe que tiene esta tool disponible y en función de la pregunta que le hagas decidirá si irá al web search y buscar tal cosa, o sea, decidirá ir a la web y qué buscar en la web y ver esa respuesta y responderte o no hacerlo, ¿no? O responderte directamente si es una pregunta a la que le has hecho que no es tan compleja como para ir a la web o buscarlo. Y a partir de aquí, pues el Deep Research, si lo habéis probado, pues es un paso más agéntico, ¿no? Y aquí pues toda esta tabla que ponen, ¿no? Para entender qué es un agente y no es un blanco o negro, ¿no? Sino es un gradiente. Cuanto más autonomía o más control del flujo de acciones tiene el LLM, es más agéntico, digamos. Entonces, pues aquí sale un ejemplo de que si tú programas, por ejemplo, aplicado a código, ¿no? Si tú haces todo el código, la persona programa y decide qué líneas de código se ponen y comprueba el resultado del código, pues esto no es nada agéntico, ¿no? Cuando tú haces una pregunta a un agente para programar, o sea, tú le haces la pregunta y la respuesta la coges y la usas en tu código, esto es un pelín, o sea, no es agéntico, pero ya se acerca más, ¿no? Cuando tú encadenas ya múltiples LLMs, digamos, no un solo paso de ida y vuelta, sino que el LLM hace un primer paso, luego va a buscar otra cosa, luego otra, ¿no? Pero encadenado es un poco más, ¿no? El router ya, en un router, pues el LLM ya decide si usar una tool u otra o no usarla. Y aquí, pues, luego se complica un poco más con máquinas de estado, donde son flujos donde el LLM puede ir y volver varias veces con memoria de lo que ha hecho antes y decidir cuándo parar, ¿no? Y full autonomous ya es que no hay ninguna persona en el proceso, ¿no? Que la gente pues directamente ya coge la acción y la aplica y toma una acción en el mundo real, incluso si es en robótica. Depende del caso, o sea, habría que aplicarlo a ejemplos, pero es para entender un poco qué es un agente y qué no, ¿no? Y es complicado porque no es blanco o negro. Cuanto más control del flujo tiene el LLM, más agéntico es una aplicación o un workflow. Y entonces, vale, esta es la motivación de LangGraph, ¿vale? Hacer estos flujos de agentes complejos más reliable. ¿Y cuál es la diferencia con LangChain? Pues LangChain, que salió antes, que he dicho, ¿no? Es esta librería con tools, con formas de llamar a distintos LLMs de la misma forma. O sea, con LangChain, por ejemplo, si tú vas a hacer una aplicación que tanto usas OpenAI como Gemini
como Claude, ¿no? De Anthropic, te permite llamar a cualquiera de estos LLMs con la misma interfaz, ¿no? O a poner una misma interfaz para cualquiera de estos LLMs o tools. Pues LangGraph no es eso, ¿no? Sino es un workflow, un orquestador de agentes de IA que se puede integrar con LangChain o no. Entonces, en LangChain, hasta ahora, cuando no había salido un LangGraph, empezaron haciendo primero esto, funciones muy básicas de cómo llamar a un LLM, de cómo llamar a una tool. Y luego empezaron con estas chains de que tú podías programar pues, una cadena de eventos, pero muy ligada, ¿no? O sea, sin routers ni varios, o sea, ni múltiples caminos, sino pasaba A, B, C, D y siempre pasaba A, B, C, D, ¿no? Pero encadenado, ¿no? Por ejemplo, le decías a un LLM, ves a esta página web, descárgate el contenido, hazme un resumen y del resumen hazme una tabla y tal, ¿no? Pero encadenado step por step, usando distintas tools de web search, de resumen y tal, podías hacer esto paso por paso y esto tampoco era muy agéntico porque al final aquí no hay un LLM diciendo el flujo, sino es una cadena de steps que siempre va a pasar uno, 2, 3, 4, ¿no? Ahora con LangGraph lo que te añade es más tools para hacer grafos con más caminos y demás, ¿no? Poner un LLM a decidir entre medio si tomar una acción u otra, si repetir el paso porque aún no está suficientemente refinado, si buscar otra vez más en la web, N veces, ¿no? Hasta que él decide que está ya bien el resultado, ¿no? Es añadir esta capa más de que el LLM define el flujo y no como antes que era una sola chain, digamos, de steps que tú definías y el LLM se limitaba a seguirlos, ¿no? Con LangChain, antes de que hubiera LangGraph, había de todo lo que tiene LangChain, que tiene muchos tipos de tools, tenía una tool que era de hacer agentes y es parecido, o sea, puede parecer parecido a LangGraph, pero esa primera versión de agentes con LangChain tú tenías menos control, ¿no? Era más limitada lo que podías definir y no. Y con LangGraph ya es una otra parte con mucho más control e incluso ahora veremos una interfaz gráfica para entender mejor qué está pasando y jugar un poco con ello, ¿no? O sea, hubo una primera versión de agentes en LangChain, pero luego ya hicieron este framework de LangGraph más avanzado para tener más control y más opciones y mucho más, digamos, eso. Añadir aquí herramientas que permitan que sea más reliable. Y hay otras herramientas para hacer agentes. He puesto aquí tres de las más comunes. Hay otras. Make y NHN son herramientas no code, ¿vale? Que te permiten hacer a gente que no sabe programar con nodos y así una interfaz gráfica, hacer flujos de agentes y con herramientas. Y luego Crew AI, pues es yo creo, la segunda o tercera más popular de Python programando, parecía a LangGraph. Y en general, pues las de no code son más fáciles de usar, aunque algunas tampoco son muy fáciles. Tienes que meterle horas para aprender, pero no necesitas programar y a veces son más limitadas, ¿no? Porque lo que no puedes hacer con lo que ya está predefinido con sus tools, no te permiten añadir código, pero ya estás añadiendo código, ¿no? Sin programar, están limitadas a lo que pueden hacer y si tienes problemas y demás, muchas veces te encuentras con muros que no puedes hacer lo que querías. Y Crew AI, en principio, no la he probado mucho, la he tocado un poco muy por encima, pero por lo que he escuchado de la comunidad y tal, es un poco más fácil a priori de usar, pero también se limita más en las herramientas y en lo que puede hacer, ¿no? Entonces sería una opción programando más básica, fácil, pero a la vez limitada. Igual para una aplicación más sencilla es mejor porque es más fácil de usar, pero te encuentras también con límites más pronto que con LangGraph, ¿no? LangGraph sería la opción para hacer cosas más enterprise, robustas, complejas o también simples, una vez las sabes usar, ¿no? Sería un poco el resumen y bueno, hay otras. Y nada, a ver si también, pues, hace un mes, algunos compañeros de Suiza y de Filipinas y de Alemania comentaron que estaban usando N8N. A ver si de aquí, bueno, en septiembre hacemos una sesión de N8N porque también es interesante para los casos de uso que te permite hacer. Y aquí, bueno, he puesto un ejemplo pues de un flujo, ¿no? De Research Assistant en este caso, que puedes hacer con LangGraph. Bueno, defines estos nodos y estos edges con código y defines qué hace cada uno, le das las herramientas y este sería un ejemplo, ¿no? Y aquí sería, pues eso, le defines, aquí no se ve muy bien cuál es la instrucción y demás, está muy simplificado, pero sería, pues, ponerles parecido a Do Research, le puedes poner una tarea de hacer research y entonces empieza a hacer un análisis y aquí vemos que va y vuelve varias veces con el Human Feedback para asegurar cuál es la tarea, ¿no? Para hacer un planning concreto y saber que va a buscar lo que realmente esperábamos y no se va a inventar nada.
Y una vez tiene el plan hecho, viene el análisis de lo que tiene que hacer, pues aquí pone Conduct Interview, podría ser pues preguntarle a la gente o ir a internet a buscar. Y una cosa interesante que vemos aquí es que como podemos hacer flujos complejos, podemos paralelizar, ¿no? Y puede haber un LLM escribiendo la intro a la vez que otro hace la conclusión y a la vez que otro hace un report, ¿no? O sea, podemos paralelizar cosas y que pasen en paralelo y luego que lo junte todo otro LLM, ¿no? Que junte todas las partes y haga un report final, digamos, y lo acabe. Y aquí, bueno, es un ejemplo. Podríamos aquí añadir otros steps de ir a internet o hacer más checks o poner un humano de por medio, ¿no? Se podría esto complicar tanto como quisiéramos, pero bueno, cuanto más complejo se vuelve, otra vez más, ¿no? Menos reliable, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Y bueno, ahora tenía aquí una demo de que, bueno, he usado bastante los ejemplos que tiene la web porque son muy, ¿cómo decirlo?, muy ilustrativos y muy básicos. Y vamos a ver, pues eso, messages, chat models, ¿vale? Que esto es de Langchain. Langchain nos permitía ya hacer, pues eso, cómo tratar los mensajes, el flujo de chat en este caso, y cómo tratar los LLMs. Luego las tools, cómo definirlas. Puedes usar otras de terceros o definir las tuyas propias. Veremos ejemplos ahora muy básicos, pero entendiendo cómo se hace una tool básica de multiplicar y dividir y tal, puedes entender que tú con Python ahí puedes definir cualquier funcionalidad de ir de ir a cualquier API o hacer tu tool propia, ¿no? Que con algunas herramientas no puedes hacer eso si no está ya en la propia tool. Y luego ver cómo darle estado. O sea, la gracia de estos flujos es que como el LLM tiene un estado, cada vez que haces una llamada a un LLM es stateless, en verdad, ¿no? Pero tú le metes aquí un estado y entonces si hace un bucle de ir y volver y mejorar, tiene un estado y va como aprendiendo de lo que ha hecho antes, ¿no? Y no se repite. Y si antes ha fallado en algo, pues va a intentar hacerlo de otra forma para mejorarlo, ¿no? Con este estado. O decir, ostras, vale, ya he hecho 10 intentos, no voy a intentarlo más porque parece que me he estancado, ¿no? Con este estado podemos hacer que pueda intentar mejorarse o parar cuando no, ¿no? Luego, cómo hacer grafos, router y agentes. Lo vemos un poco rápido, que ya son y 20. Am, sí, bueno, aquí también tenía la web que podéis ir, ¿no? A la web de Langchain. Y aquí, pues, la documentación en Python y en JavaScript, ¿vale? En TypeScript y JavaScript creo que está también la librería de Langchain, de Langsmith, que es más, bueno, tiene un free tier, creo, pero es de pago, y de Langgraph, ¿vale? Langchain y Langgraph, sobre todo aquí la documentación. Y súper interesante también los cursos que tienen aquí. Sí, a ver. Sí, bueno, de momento tienen tres solo, pero este de Landgraph es un poco. He cogido ejemplos de este curso, ¿vale? Está muy bien. Y luego puedes hacer este también, que es más un caso más avanzado o más concreto de Landgraph. Pero este curso de Landgraph está muy bien, es gratis. Y aquí está la documentación de Langchain, que está aquí un poco simplificada, pero una vez entras, ves que todas las herramientas que tiene es bastante complejo, pero a la vez tiene mucha funcionalidad, ¿no? O sea, si necesitas conectarte a algún servicio, pues casi seguro que lo va a tener. Vale, pues, vale, vamos a ver aquí. Vale, importando estas librerías que las he instalado con UV en este caso. Eh, Aquí, ¿vale? Ya digo, siguiendo el ejemplo este, más o menos llegáis a hacer lo mismo. Vale, pues empezando pues con Langchain, cómo definir pues el histórico de mensajes, ¿vale? Pues esto es un mensaje de un humano, se define así con este componente de Langchain y el contenido del mensaje, ¿no? Que sería la pregunta que le queremos hacer al LLM. Luego con Chat OpenAI, que es de Langchain, también una forma de llamar los modelos de OpenAI. Aquí pongo el GPT-4o con temperatura cero, podemos meter más tools aquí, ¿vale? Y entonces invoco a este LLM con este mensaje, ¿vale? También puede hacer por streaming la respuesta y que la devolviera toda de golpe. ¿Vale? Creo que tengo que correr otra vez todo. Muy bien, sí, correrlo otra vez todo de nuevo. Vale. Era pues bueno, este es el response del LLM, ¿vale? Que lo he definido así. Así he definido mi pregunta aquí, ¿vale? Y esta es la respuesta que tengo del LLM con esta pregunta, ¿vale? Para repasar un poco de Langchain esto. Luego, aquí, algo que no habíamos visto en otras charlas que hemos hecho es cómo definir una tool, ¿no? Aquí una tool súper básica, ¿vale? Para multiplicar, pero entendiendo cómo hacer esto, ves que aquí puedes hacer tú cualquier cosa más avanzada, ¿no? Y al final es una función
que muy importante que esté documentada porque así el LLM puede saber mejor cómo usarla. Y aquí le dices A, B, ¿no? Que es un integer y la respuesta, ¿no? Entonces, esta tool que defines con esta función, al LLM que hemos definido antes como GPT-4 Mini, ¿vale? Este es el LLM de antes con LangChain, ahora hacemos bin tools y le añadimos esta tool, ¿no? Es una lista que de momento tendrá una tool, pero aquí podremos añadir, luego haremos varias tools, ¿no? Podemos añadir aquí todas las tools que nosotros queramos al LLM y aquí estamos nosotros creando nuestra tool custom, pero hay muchas tools ya predefinidas que nos podemos importar, digamos, de la comunidad y usarlas, ¿no? Para eso, para memoria, para buscar en Internet, para buscar en Wikipedia, para buscar en Archive, documentos médicos, de research, depende del caso de uso, ¿no? Em, vale, y aquí este LLM que tiene ahora las tools, le damos LLM with tools y ahora cuando invocamos LLM with tools, invoke y aquí el human message, what is 2 multiplied by 3, ¿vale? Aquí este LLM que tiene tools va a decidir ahora si usar o no esta tool, o sea, va a mirar qué tools tiene y decidir en base a esta pregunta si usar o no esta tool, eh, si usar o no la tool y cómo usarla o no usarla, ¿no? Entonces, ahora al correr esto, veremos, esto es simplemente la tool call, o sea, hace la llamada a la tool, pero aquí no la corre, ¿vale? Esto es un poco confuso al principio, pero aquí, al hacer esta llamada con esta pregunta, vemos que de contenido aún nada, ahora luego veremos cómo sacar que haga la respuesta, pero aquí de momento ha hecho la llamada a la tool, ha decidido usarla, ¿vale? Tool calls, y aquí sale, pues, que ha usado esta función, que ha usado estos argumentos, ¿vale? Él ha decidido, yo le he puesto aquí con texto, what is 2 multiplied by 3? Y él ha decidido llamar a esta tool con esos argumentos, A igual a 2, B igual a 3, ¿vale? Esto lo ha decidido él, la tool multiply, ¿vale? Ahora si yo pongo aquí, what is un número más grande, así random, lo vuelvo a llamar, veremos que ha decidido el LLM, en base a este string, ¿vale? Llamar a la tool multiply otra vez con los argumentos A igual a tal, B igual a tal, ¿vale? Y esta es la tool que he definido yo. Si esto tuviese más parámetros aquí y fuera más complejo y tal, si ha quedado claro cómo usar esta tool y de qué va la tool, el LLM decidirá si usarla o no y cómo usarla, ¿no? Ahora, si yo pongo aquí hello, how are you? En teoría no, esto no es para usar la tool multiply, ¿vale? Entonces, ahora si vamos aquí, vemos que, vale, aquí ha respondido, ¿vale? No ha hecho la llamada de la tool, directamente nos ha respondido y veremos que no ha usado, ha decidido no usar la tool, ¿vale? No veremos aquí ninguna tool, aquí en la metadata de la respuesta, que es un poco fea verla así, pero bueno, veremos que no ha decidido no usar la tool, en este caso. Ahora vuelvo a dejarlo como estaba antes y aquí pues volverá a usar la tool. Vale. De momento, aquí no está respondiéndonos cuál es la respuesta, solo está diciendo usar la tool, luego veremos cómo sacar la respuesta. ¿Vale? Volverá a hacer la llamada a la tool, porque podemos ver de la metadata un poco mejor. El contenido aquí aún no lo tenemos como decía, pero podemos ver qué tool ha decidido llamar y con qué argumentos, ¿no? Si tuviésemos aquí 10 tools, igual sería más útil, ¿no? Veríamos qué tool ha decidido llamar, con qué argumentos y debuguear un poco también si está funcionando o no la tool, ¿no? Vale, pues estas son las tools muy básicas, ¿vale? Cómo definirlas y cómo hacer que el LLM las use, ¿no? Si quiere. Luego, estado, ¿no? La forma más básica de estado es el historial de mensajes. Hay formas más complejas que le podemos añadir, pero de momento veremos solo cómo añadir mensajes. Y en LangGraph está este message state, que ya de por defecto no tienes que definirlo porque ya viene como preconfigurado que va a añadir nuevos mensajes al historial que ya hay, ¿vale? Se podría sustituir mensajes anteriores, se podría hacer lógica más compleja, pero lo más estándar, lo más común ya viene predefinido y es simplemente tú tienes una lista de mensajes y cada nuevo mensaje se irá añadiendo al historial, digamos. Vale, aquí es otro ejemplo que, bueno, empezamos con un AI message. Imaginemos que la AI nos dice esto, nosotros le decimos estoy mirando por información marina y aquí la respuesta de la AI es esto, ¿vale? Esto es solo para ver cómo estructurar los mensajes con el state, ¿vale? Luego la idea es juntarlo todo, ¿vale? Pues el estado aquí lo formamos con mensajes. eh, y así se va sumando, ¿no? Tenemos este historial del AI message, nuestro human message después, y este nuevo mensaje que es un AI message nuevo, y aquí esta función pues simplemente hace un append del mensaje anterior a la lista que ya teníamos. Es un poco tonto esto, digamos, podríamos hacer nosotros un append, pero bueno, es un método de hacerlo de forma estándar y demás. Y aquí vemos la lista con los tres mensajes que teníamos, ¿vale? Esto es la forma más básica de un estado, ¿no? El historial de mensajes.
Aquí hay ejemplos más rebuscados luego que lo que hacen es hacer un resumen de los mensajes que teníamos, guardar cosas en memoria útiles del LLM o errores que ha cometido en el pasado, ¿no? Decirle, pues mira, si te equivocas, apúntate qué te ha pasado el error, ¿no? Para no volverlo a cometer en el futuro y vuelve a intentarlo sabiendo esto que te ha pasado, ¿no? El estado podría contener todo ese tipo de cosas o información que nosotros quisiéramos, ¿no? Es como un diccionario al final con key values, ¿vale? Y lo más básico que tenemos aquí por defecto es el messages, ¿vale? Pero podríamos esto añadir aquí cosas custom de estado, ¿no? Que fuera útil para el futuro, para futuras llamadas del LLM. Vale. Y ahora vamos a ver la parte interesante aquí, que es cómo montar grafos con LangGraph ya, ¿vale? Y aquí pues hacemos el builder, que es el state graph, ¿vale? El grafo con estado. Aquí hemos definido un nodo que usa la tool, al final muy básico, es una función que tiene los mensajes y aquí tiene el LLM with tools que hemos hecho antes, ¿vale? Esto es la función que hemos hecho antes, que hemos añadido las tools al LLM y la invocamos con el mensaje, ¿vale? Es este nodo aquí, ¿vale? Entonces, tenemos este nodo y al final hacemos el builder del grafo y aquí añadimos add node y añadimos este nodo de aquí y aquí add age y al final el add age lo que hace es las flechitas, ¿vale? Entre el start, que esto es el start y el end son como por defecto, digamos, en LangGraph, la forma de decirle que empezaría y acabar, ¿no? Principio y fin. Y entonces añadimos nodos y edges con estas dos funciones, add edge y add node y add edge, ¿vale? En el builder este del grafo. Y aquí es muy clave esto, poder visualizar lo que estamos haciendo, porque si no sería muy confuso, y ver si estamos realmente haciendo lo que queríamos, ¿no? Con este image, graph, getGraph, con Mermite, ¿vale? Pues hace este display, básicamente. Aquí tengo, bueno, luego veremos un ejemplo más complejo, pero si hacemos un grafo más complejo con idas y vueltas y demás, pues lo podemos ver así, ¿no? Y ver si nos hemos dejado una flecha o un nodo o algo está mal, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo de antes, pero ahora con el grafo, ¿no? O sea, antes estamos llamando directamente a este nodo sin hacer un grafo, sin usar LangGraph aún ni siquiera, y ahora ya estamos usando, pues eso, LangGraph integrando este nodo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ahora sí lo llamamos. Aún nos falta un paso más para que realmente nos dé la respuesta de la tool, ¿vale? Aquí le he hecho hello, ¿vale? Pero si ahora le digo multiply 2 and 3, vemos que aquí ha decidido usar la tool, ¿vale? Ha hecho una tool call con argumento A igual a 2, B igual a 3, y nos falta aquí un paso más, un nodo más para que saque la respuesta, ¿no? ¿Vale? Pero vemos cómo integrar esa tool en el grafo de forma muy básica, poco a poco, ¿vale? Y entonces aquí vemos el router que básicamente vamos a añadir aquí un conditional edge que vemos aquí, ¿vale? Montamos el grafo parecido a antes, ¿vale? Tenemos nuestro nodo de tool calling, ¿vale? Que lo hemos añadido ahí la tool de multiply solo para ahora. Y aquí tenemos las tools como tal, ¿vale? Entonces, aquí este tool calling, cuando decida si usar una tool, ahora sí que la usará y nos dará la respuesta. O si la pregunta que le hemos hecho es hola o otra cosa que no tiene que ver con multiplicar y directamente nos puede dar la respuesta, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un poco más de agencia, ¿vale? Porque ya decide el lema aquí si usar la tool o no usarla, ¿no? Y aquí sí que vemos la respuesta. Entonces, así estamos montando ahora este grafo que estamos viendo abajo y lo estamos compilando y demás. Entonces, si ejecuto, ¿vale? Lo que estamos viendo, ¿vale? Hemos montado este grafo y ahora con este human message, ¿vale? Messages, es esta lista human message. No sé por qué me ha salido aquí. Ahora, vale. What is este número por este número, ¿no? Y ahora vemos que al final tenemos la respuesta, tenemos este número ya, ¿vale? Porque ahora sí que al llamar a la tool, antes nos quedamos aquí a decidir llamar a la tool, pero no llamamos a la tool como tal, ¿vale? Y la tool nos devuelve el mensaje de tool, ¿vale? O sea, las tools tienen un tipo de mensaje, ¿vale? Hay el human message, que es el nuestro, el AI message, que es la respuesta de la IA, pero las tools tienen un tool message, que es la respuesta de una tool, porque una tool ahora es una función muy básica en nuestro ordenador, pero una tool puede ser llamar a una API, llamar a un MCP o otro servicio externo, ¿no? Entonces las tools tienen su propia respuesta de mensaje a través de un LLM que ha usado la tool y de aquí pues puede decidir pues, si usar o no esta tool. Entonces ahora pues si pongo algo, un número más básico, vemos que se adapta, ¿no? a lo que le hemos dicho. Eh, A es igual a 22, B es igual a 22, eso lo ha decidido él. O sea, al final nosotros estamos poniendo aquí un string. Y la respuesta es 484. Esta es una forma muy formal de hacerle la pregunta, pero imagino que si lo pongo de otra forma, ¿no? Como más, digamos,
Ya, lo he entendido, ¿no? 22 por 24. O sea, no tenemos que hacer ahora mensajes de una forma muy concreta, cualquier forma, porque igual tenemos 20 personas y las 20 personas tienen 20 formas distintas de hacer la misma petición, ¿no? Entonces el LLM va a adaptar eso para que cada input de la función sea la que toca, ¿no? Imagino que, no lo he probado, pero en catalán, por ejemplo, quant es 22 par 22. Imagino que también lo entenderá, ¿no? Lo he entendido, ¿no? En castellano. Entonces, lo que hace esto es que poder usar APIs, digamos, sin que el input, sin que el esquema tenga que ser estrictamente como que tenga que ser, ¿no? Nosotros le hacemos la petición en el lenguaje formal y el LLM, si nosotros hemos documentado bien la API y la hemos convertido en una tool, va a adaptar ese lenguaje informal, ese no estructurado, ¿no? Ese string no estructurado en los inputs y nos va a dar el output aquí, ¿no? Y este output luego lo podemos encadenar, podemos sacar un PDF, podemos llamar a otra API, podemos guardarlo en una base de datos estructurada. Os podéis imaginar, ¿no? La potencia que tiene esto de usar LLMs con estos tipos de flujos. Vale. Am, y luego, por ejemplo, aquí le he preguntado a esta gente cuánto es 22 por 22, pero si le pregunto cuál es los ingredientes de un cheesecake, pues aquí vemos que pues no llama ninguna tool. Human Message y directamente el Message ha decidido usar la otra ruta sin usar la tool y me ha respondido directamente el LLM con lo que él cree que es los ingredientes del cheesecake, ¿vale? En este caso, vemos aquí Tool Message, aquí no hay Tool Message, aquí directamente ha ido por esta vía de aquí, sin usar las tools, ¿vale? Esto puede ser muy útil también para responder a emails, ¿no? Me acuerdo que Alberto Martín Gómez, que está aquí, hizo una masterpiece, ¿no? de un agente más básico. En ese momento no había un LLMs, creo, o eran muy básicos, de cómo clasificar emails, ¿no? Pues si tú tienes cuatro tipos de emails, puedes como derivarlos con estas tools, ¿no? Si es una pregunta técnica, ves a la documentación y responde, ¿no? Si es una pregunta de otro tipo, respóndela tal cual. Y si es una pregunta muy sensible, mejor derivar a un humano y que el humano se encargue de responder, porque esto igual es delicado y mejor que le responda a un humano, ¿no? Por ejemplo, sería otro ejemplo útil, ¿no? Y aquí vamos a ver ya agentes ya como tal, ¿no? Un poco más avanzados. Aquí hemos definido tres tools, en este caso, multiply, add y divide, ¿vale? Para seguir haciéndolo facilito y entenderlo. Y cada uno su función, con su documentación, sus argumentos de entrada, de salida, ¿no? Si definimos los tipos, el LLM sabrá mejor cómo usarlo y qué resultado espera. Entonces aquí, a la tools es una lista con varias tools. Decimos otra vez el LLM, como antes, chat OpenAI, este es nuestro LLM. Hacemos el bin de las tools, ¿vale? O sea, este LLM que acabamos de definir como GPT-4 Mini, le pasamos esta lista de tools, ahora los tendrá disponibles, sabe que tiene estas tools y podrá usarlas cuando quiera, si quiere. Entonces, aquí le dimos ahora un system message que antes no lo hemos hecho porque era un poco ya, se daba por hecho el contexto que sabría respondernos. Pero bueno, pues si acaso aquí podemos orientar mejor al LLM cómo responder, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Con este system message. Aquí es muy básico, pero aquí podemos añadir normas, siempre responde de esta forma, no hagas tal cosa, ¿no? Podemos intentar añadir aquí un poco más de raíles y de intención, ¿no? Entonces, hacemos aquí el nodo como antes, el nodo este que tiene los tools, digamos. Este sería ya el nodo de nuestro grafo. Construimos aquí el grafo parecido a antes, ¿vale? Y aquí lo haremos un poco más complejo porque en vez de pasar la respuesta directamente a la salida, ¿no? O sea, tanto si quiero usarla como si no, no la pasamos directamente a la salida, sino aquí usamos una arquitectura que se llama React, ¿vale? Que básicamente es a una LLM darle una tool, ¿vale? Pedirle una instrucción, darle unas tools, dejar que el LLM llame las tools, darle la respuesta automáticamente de la tool y que el LLM piense si le gusta la respuesta o tiene que volver a llamar a la tool, ¿no? Esto se llama React, de eso, de acción, observar y decidir si ya está o volver a hacer la acción, ¿no? Entonces, ahora aquí es parecido a antes, pero hemos añadido otro edge aquí, que de tools, ahora de tools no vamos a len, sino de tools vamos al assistant otra vez, ¿vale? Aquí tenemos el conditional edge, ¿vale? Como antes, que el assistant decide si ir a tools o acabar ya, ¿vale? Y la tool, en vez de ir a len, pues eso, el edge lo hemos definido nosotros así, de tools a assistant. Y esta es la flecha que vuelve por aquí, ¿no? Entonces, de esta forma, ahora lo corro esto, a ver, ¿vale? Nos vemos aquí lo que hemos hecho, ¿no? Y ahora si le pregunto, add 3 más 4 multiplica este resultado por 2 y dividido por 5, que es algo que hay que hacer por pasos, que no puedes hacer en una sola,
con una sola llamada a una tool, digamos, vemos que, pues eso, que decide en la primera vez ir a la tool sumar para sumar 3 más 4. Esta respuesta la Assistant ve que tiene que multiplicarla por 2, pues vuelve a ir a la tool, pero ahora la tool de multiplicar, ¿vale? Con la respuesta anterior y vuelve a ir otra vez más a la tool de dividir con la respuesta de las dos respuestas anteriores, ¿no? Y dividirlo por 5 con la tool de usar Python para dividir y al final pues ya decide dar la respuesta, ¿no? Vemos aquí que hay... Ay, se ha truncado el mensaje. No, es que hay una primera tool message a add con 3 más 4, saca 7. Eso, él decide volver a ir a tool message multiply, este 7 por 2, ¿no? Que le hemos dicho, saca la respuesta y vuelve a ir a dividir 14, que era el resultado anterior, divide por 5 y saca 2,8, ¿no? Porque básicamente porque le hemos dicho este mensaje de aquí, ¿no? O sea, esto no viene definido con código, que le hemos dicho que haga 3 loops y tal. Le hemos dicho esta frase, que se entiende que son 3 instrucciones, y ha decidido, pues, usar estos 3 loops y que al final ya era la respuesta, ¿no? Y que tú lo usar en cada acción. Pues esto podría ser otra vez, ¿no? Pues ves a Wikipedia, sácame estos 3 artículos distintos, júntalos, hazme un resumen, tradúcelo a inglés y con esto envíalo en email a estos 4 clientes, ¿no? Por ejemplo, pues se podría hacer este flujo, o sea, no programar este flujo de forma, digamos, manual, darle todas las herramientas, escribir la instrucción y que el LLM fuera haciendo, ¿no? Entendemos que si le ponemos 20 pasos con 50 tools, es más probable que en algún paso se líe, ¿no? Y que ya los siguientes pasos se compliquen, ¿no? Esto podría pasar, pero tenemos aquí herramientas como para visualizar los modos que estamos haciendo, qué está pasando en cada paso, ¿no? Y verlo mejor. Y ya para acabar, aquí tenía para ver otra cosa súper interesante. A ver si abro la terminal por aquí. No me abre. Ah, no, la terminal. Ahora. Aquí sí vamos a Model 1, a Studio y hago LangGraph Dev. Tiene una... Hasta ahora lo hemos visto aquí en este entorno de desarrollo de notebooks, pero es una interfaz gráfica web que está bastante bien. A ver si la abre. Ahí está. Y vale, podemos ver todo esto, eso que hemos definido en código, verlo ahora aquí y probarlo en esta interfaz, ¿vale? Entonces, ¿dónde es que se escribe? A ver, aquí. Podemos aquí hacer el mensaje y debugarlo sin tener que hacer con Python y demás. Y aquí nos permite ver paso por paso qué ha pasado, qué nodo ha actuado, cuál ha sido la respuesta de ese nodo, ¿no? Y debugar aquí mucho mejor, ¿vale? Esto es súper clave. Y si tenemos varios, en el mismo proyecto tenemos varios agentes, por ejemplo, aquí son los 3 del ejemplo que hemos visto, pues el router aquí llevando la tool, pues lo mismo, ¿no? Podemos aquí hacer la eh, suma 3 más 4. Vale, y vemos que por aquí ha pasado por la tool y que la respuesta es 7, ¿no? Igual, si decimos hola, veremos que no ha pasado por la tool. Pues aquí tool calling y demás, ¿no? Entonces, estos son ejemplos muy, bueno, un poco simples para entender paso a paso, pero si tenemos ejemplos ya más complejos como este o el triple de complejos que podrían llegar a ser y con muchas llamadas y demás, podemos ver por dónde está decidiendo tirar, cuántas repeticiones, por qué ha fallado, ¿no? Podemos debugar todo esto mucho mejor. Y eso sería un poco LangGraph lo que permite hacer, ¿no? Con código, ¿vale? Tienes que saber Python, aunque, bueno, tampoco es muy complejo como hemos visto, si es un ejemplo y demás, pero tiene mucha potencia porque tiene todas las herramientas que ya tiene LangChain y están predefinidas por la comunidad, pero puedes añadir tus propias tools custom si algo no existe, ¿no? Llamar a cualquier API, hacer cualquier cosa. Los MCPs, a ver si hacemos otra charla más adelante de cómo usar MCPs con esto, que se usan, que es muy popular y muy potente. Pero también están aquí una posibilidad de usar MCPs con esto y hacer nuestro propio agente con MCPs, ¿vale? Y llamar a APIs así de esta forma más moderna, digamos. Y nada, esto es la charla.